el hecho de que este segmento se concentra en la situación de crisis casi permanente en Venezuela. En Venezuela, y tenemos aquí el honor de contar con la presencia de Vladimir Villegas Poliak, periodista venezolano, conductor del muy popular programa Vladimir a la Una y del circuito radial Unión Radio. Fue presidente del canal estatal venezolana de televisión. En el ámbito político fue diputado nacional, miembro de la histórica Asamblea Constituyente de 1999, embajador venezolano en México y Brasil, y ocupó el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia del comandante Hugo Chávez. Bienvenido, Vladimir. Quitar el mute, por favor. Quita el mute. Tenés el mute, no te escuchamos, Vladimir. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, bienvenido, Vladimir. Gracias, Néstor, un gran abrazo, gracias por la presentación, la invitación, saludos a todos los participantes, un placer conversar con ustedes. Quiero hacer algunas precisiones con respecto a la presentación que ha hecho Néstor. Con respecto a mi programa Vladimir a la Una, lo tuve hasta el mes de mayo de este año porque por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro, pues mi programa fue sacado del aire del canal Globovisión. Yo, efectivamente, como lo decía muy bien Néstor, estuve en el gobierno del presidente Chávez hasta el año 2007. Vino en ese momento la reforma constitucional y no estuve de acuerdo, siendo vicecanciller para Asia, Medio Oriente y Pacífico. Y bueno, renuncié en ese momento al gobierno y desde entonces, pues, he estado alejado del gobierno, tanto del presidente Chávez como, por supuesto, del gobierno de Maduro, con quien compartí muchas experiencias juntos porque estudiamos juntos en el bachillerato. Lo vi preso cuando yo era diputado, estaba incomunicado en la cárcel en el año 96, por allí, 97. Y también, bueno, estuvimos juntos en la constituyente, yo fui su vicecanciller, en fin, tuvimos una relación muy cercana. Yo, después de ese distanciamiento que hubo, pues volví a participar, no en el gobierno, pero sí en una iniciativa de diálogo en el año 2014. Y bueno, he sido un periodista con militancia política que la he tenido también, crítico del gobierno, porque creo que el grave problema que tenemos en Venezuela ha sido que nos salimos del proyecto de constitución que nos dimos en el año 1999. Y esas consecuencias las estamos pagando. Nosotros tuvimos una constitución garantista, la tenemos, una constitución que es modelo en materia de defensa de los derechos humanos. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, fui el primer defensor del pueblo de Caracas, y hoy en día, lamentablemente, podemos decir que Venezuela está en medio de una situación política en la cual la Constitución está al margen. Tenemos un gobierno que gobierna de espaldas a la Constitución y tenemos una oposición también mayoritaria, la oposición del llamado G4 que encabeza Juan Guaidó, que tampoco quiere la Constitución. Entonces, en medio de este conflicto político, pues nadie, ninguno de esos dos bloques piensa en la defensa de la Constitución, sino que buscan soluciones al margen de lo que está plasmado en ella. Y bueno, por supuesto, pudiéramos decir que en Venezuela estamos en este momento en un contexto bastante complejo porque, bueno, estamos dominados por el extremismo desde el gobierno, ¿verdad? Que ha buscado también la exclusión de los sectores que son disidentes. Por ejemplo, en este momento hay campaña electoral en Venezuela y es un hecho curioso que el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Patria para Todos, en el cual yo participé también y también fui militante del PSV en mis años juveniles, estos partidos están hoy en día en una fórmula electoral distinta a la del PSUV, a pesar de que ellos apoyaron a Maduro, y son censurados en los medios públicos y privados. Incluso hay presiones en los medios privados para que no los tengan. Hay debates en este momento de los candidatos y resulta pues que los comunistas y las fuerzas que forman la Alternativa Popular Revolucionaria son excluidos de este debate. A la par, tenemos una oposición dominada, la oposición que encabeza Juan Guaidó, dominada por el extremismo de derecha, identificado precisamente con una línea a favor del intervencionismo,
a favor de soluciones militares a la crisis venezolana, soluciones violentas, intervención extranjera. Muchos proclaman incluso sin descaro alguno la intervención militar como solución a la crisis política que tenemos en nuestro país para la sustitución del gobierno. Ha habido intentonas golpistas, ha habido también pues la promoción de acciones desde el exterior, como lo que vimos el 30 de abril del año pasado. En fin, en medio de esto hay un sector de la oposición que va a participar en la elección parlamentaria del 6 de diciembre. Yo soy partidario de que participemos y he estado alentando junto a mucha gente la participación, pues creemos en el voto. Le critico a esta oposición que va a participar dos cosas. Una, que va dividida, ¿verdad? Hay varios bloques opositores que van a participar divididos, ¿verdad? Y dos, que son poco firmes contra el gobierno. Entonces, realmente identificar una oposición con un lenguaje claro, contundente frente al gobierno, que vaya a las elecciones, no es muy fácil en estos días. Entonces, obviamente, pues, esto ha sido caldo de cultivo para que el gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que hoy no es mayoría en Venezuela, tenga un escenario electoral favorable, un escenario en el cual, pues, hay una tendencia a promover el abstencionismo y una tendencia a que efectivamente con la división el gobierno gane estas elecciones parlamentarias. Es lo más probable que va a ocurrir. No hay una perspectiva de una victoria opositora, aunque hay mucho descontento, sobre todo en los sectores populares. Los sectores medios están contaminados, por decirlo de alguna forma, si cabe el término, del abstencionismo. Están cooptados por el abstencionismo, mientras que los sectores populares son los más castigados por la crisis y además por el chantaje político-social que el gobierno tiene en cuanto al uso de los programas sociales para obtener prebendas electorales, el uso de los medios del Estado a favor de las candidaturas del gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, es abusivo. Promueve el propio presidente de la República, promueve los candidatos, usan los recursos públicos de ministerios, de instituciones del Estado para la promoción de sus candidatos. Y bueno, le dan algún espacio allí a la oposición, pero no es equitativo. El Consejo Nacional Electoral está controlado mayoritariamente por gente del Partido Socialista Unido de Venezuela. De los 5 rectores, bueno, 3 son afectos al oficialismo y realmente toda la estructura electoral está controlada. La Fuerza Armada, el discurso hasta el ministro de la Defensa es absolutamente parcializado en este tema, todo para promover el abstencionismo. Entonces, en Venezuela, bueno, a esto hay que sumarle, por supuesto, un tema que ustedes estaban conversando, que es el de la pandemia, la crisis que genera la pandemia. La pandemia, sobre todo, hace más visible la desigualdad, hace más visible la pobreza, hace más visible la dependencia de los programas asistenciales del gobierno que son utilizados de forma clientelar. Y además de eso, bueno, cierre de empresas, muchos profesionales dedicados al autoempleo, eso que llaman ahora emprendimiento es médicos, ingenieros, abogados, vendiendo tortas, haciendo comida, haciendo de taxistas, haciendo de cualquier cosa para sobrevivir, ¿verdad? Y entonces eso es emprendimiento. Entonces, el modelo de país que nosotros nos prometimos en Venezuela cuando apoyamos a Chávez, que era el pasar de la economía rentista al modelo productivo, se vino abajo. Ese modelo, digamos, de transformación de nuestra estructura y nuestro modelo económico lamentablemente fracasó y hoy en día somos más extractivistas. Dependemos ahora también, no solamente, bueno, la producción petrolera cayó, pero tenemos una minería desatada contra todos los principios de las buenas normas en materia ecológica. Tenemos allí, bueno, hay que decirlo claramente, hasta militares metidos en el negocio del oro. Y bueno, la industria petrolera se vino abajo por un mal manejo. Y el gobierno ha sabido, y esto es importante para ustedes que están en el exterior, el gobierno ha sabido, digamos, utilizar el asunto de las sanciones para justificar todo lo malo que pasa en Venezuela. Es decir, ha sido como una especie de comodín el tema de las sanciones. Existen, es verdad, y son graves y las condenamos, lo hemos condenado de manera clara este hecho, pero no es verdad que todo estaba bien hasta que llegaron las sanciones. Las sanciones vienen a agravar la situación social de los venezolanos. Las sanciones vienen a convertirse, digamos, en la guinda de esa fatídica torta que tenemos de políticas económicas desacertadas, de corrupción, de quiebre de empresas, de colocación de cuadros políticos en empresas del Estado y las han llevado a la quiebra. Aquí se habló, por ejemplo, del llamado control obrero y lo que hicieron fue destrozar las empresas del sur del país, que eran las empresas
de minería, las empresas de bauxita, las empresas de mineral de hierro, la hidroeléctrica, etcétera, etcétera, pues, de carbón, en fin, una gerencia absolutamente desacertada, igual en salud, igual en educación, y bueno, el balance ha sido lamentable, a pesar de que hubo avances, porque tampoco aquí hay que decir que todo fue malo. Aquí, por ejemplo, las misiones cumplieron un papel importante, la misión Barrio Adentro, pero vayan ustedes a Caracas hoy en día si pueden, y bueno, está difícil, y vean que por lo menos el 60-70% de los módulos de las políticas sociales de salud de Barrio Adentro no están activos, no hay medicina en los hospitales, la gente se muere de mengua. Hay unas contradicciones con respecto a la cifra de enfermos del COVID, porque el gobierno da una cifra, pero por ejemplo llegan a las clínicas y a centros de salud gente que muere y no están en las estadísticas, mueren de COVID. Yo no tengo cifras para contrarrestar las del gobierno, pero lo que converso con los médicos y venía a una reunión con gente del gremio médico, gente que pertenece al gremio médico, hace un rato estábamos conversando de esto, de cómo mueren pacientes y sus nombres no son asentados en las estadísticas del COVID. Pero aparte de eso, bueno, la desigualdad con respecto a los mecanismos de prevención, a los mecanismos de realización de las pruebas, en fin, todo un conjunto de asuntos que vienen agravando la crisis social. A esto hay que sumarle la destrucción de nuestro signo monetario. No sé cuánto tiempo tengo, Néstor, para cerrar, para... Sí, unos minutitos más, así le permitimos a la audiencia que haga preguntas, ¿no? Recuerde que yo vengo del chavismo y el chavismo, una de las cosas que Chávez nos acostumbró fue a las cadenas, entonces esa transmisión es larguísima, entonces eso se pega. Entonces fíjense. Sí, de la década del 70. Sí, por supuesto. Entonces, fíjense que les decía que lamentablemente pues en este cuadro de salud, en este cuadro social que tenemos, lo que hemos visto es el empeoramiento de una situación que lamentablemente en Venezuela no teníamos. O sea, hoy es el peor momento del país en ese sentido, desde el punto de vista económico. Por ejemplo, el salario mínimo se ha deteriorado. La moneda como tal está destruida. Tenemos una dolarización de facto. Las operaciones ya es común hacerlas en dólares. Y el salario mínimo, pues, en Venezuela no llega a $3. El salario mínimo de los trabajadores no alcanza para nada. Y entonces, evidentemente, pues, mucha gente depende de la bolsa de comida que distribuye el gobierno, pero la distribuyen de forma clientelar, y ahora con las elecciones, pues entonces hacen una encuesta para ver si la gente va a votar, si no va a votar, si está de acuerdo con la ley antibloqueo, si no está de acuerdo. Todo un tema de manipulación, de clientelismo realmente terrible, y eso no es ni revolución, ni es progresismo, ni es cambio social, es lamentablemente un retroceso a los peores tiempos de la política, ¿no? Y sobre todo en un marco de absoluta violación de los derechos humanos. Aquí acaban de detener un dirigente sindical petrolero que ha denunciado la corrupción en la petrolera nacional en PDVSA por supuestamente aliento al terrorismo y por revelación de información estratégica. Entonces, el gobierno del presidente obrero, como el mismo se llama, entonces tiene dirigentes sindicales presos. Hay censura en los medios y autocensura. Bueno, yo soy un ejemplo. Mi programa era el programa más visto de ese canal y el programa político más importante del país, lo puede decir Ricardo, y sale del aire por una presión del gobierno. Entonces, bueno, ese es el cuadro que tenemos en Venezuela en líneas generales. Que todo está perdido, yo nunca digo que todo está perdido, porque los países se recuperan, y además yo apostaría, ojalá que en Venezuela tuviéramos un viraje, ojalá que el presidente Maduro retomara la constitución y gobernara con la constitución, ojalá rectificaran, dejaran de lado, por ejemplo, la militarización que tenemos, gobernadores militares, ministros militares, negocios militares, que volviéramos a un espacio en el cual los sectores críticos del chavismo puedan, digamos, hacerse sentir y ser escuchados, no ser estigmatizados, criminalizados. Por ejemplo, hay 2 gerentes de la industria petrolera que están presos, acusados de espiar para Estados Unidos, porque denunciaron corrupción dentro de la industria. Entonces, es un cuadro complejo, y muchas veces en el exterior se acompaña el discurso del gobierno con respecto a que todo es un intervencionismo, que todo es una guerra económica, que todo son las sanciones. Muchas de esas cosas son ciertas, pero vayamos también a ver lo que es realidad y que no sale, y que los movimientos, mucha gente del llamado progresismo internacional, de movimientos de izquierda, movimientos sociales en distintos países, defienden al gobierno de Maduro sin investigar realmente lo que está pasando allá adentro. Nuestro amigo Ricardo fue una víctima de esto, y unos días antes, unas semanas antes de que él fuera detenido y también maltratado, tuvimos una discusión, por cierto, sobre estos temas, y él, bueno, teníamos diferencias frente a lo que yo siempre venía denunciando. Y bueno, la práctica nos ha llevado a muchos venezolanos a entender que por esta vía no se puede. Y no somos gente, yo no soy una persona de derecha. Yo fui militante comunista, no soy comunista hoy en día, pero
soy una persona de izquierda democrática, progresista, creo en el cambio social, en la justicia social, creo en el modelo de país que está en la Constitución, pero también creo pues que sin democracia no puede haber progreso social. Y lo dejo hasta aquí para cualquier pregunta y comentario, ¿no? Sí, muchas gracias, Vladimir, muchas gracias. Y también le tengo que agradecer a Ricardo Corso por haber hecho los contactos para que pueda participar de este evento. Pero antes de abrirlo a toda la audiencia, o sea, yo quiero hacer una pregunta, y es de que en los últimos días, aparentemente, y después de 10 años sin embajador estadounidense en Venezuela, finalmente la administración de Donald Trump lo nombró a James Story embajador estadounidense, pero por supuesto no va a estar en Caracas, va a funcionar desde Colombia. ¿Se ve algún intento desesperado que pueda estar conectado con el proceso electoral estadounidense en este nombramiento, especialmente teniendo en cuenta, digamos, las aventuras en las que Estados Unidos y el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa han estado involucrados en América Latina? Siempre puede haber una intención detrás de este nombramiento a solamente 60 días del cambio de administración. Y la segunda parte de la pregunta, el cambio de administración, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, ¿significa algún cambio fundamental para Venezuela? Gracias, Vladimir. Gracias, Néstor, por la pregunta. Fíjate, lo que ocurrió fue la confirmación del Senado. Ya ese era un nombramiento que venía en camino. El Senado tiene mayoría republicana, no era ninguna sorpresa que lo ratificaran. Además, al final, las políticas que adelante Estados Unidos hacia Venezuela no dependen de lo que haga un embajador. Por supuesto, un embajador es muy importante porque quizás tiene ya el timing, como se dice, de lo que está pasando, tiene ya la experiencia, conoce el escenario, y es poco probable que tengamos un cambio de embajador, digo yo, por lo menos en los próximos 6 meses o un año, salvo que el gobierno de Biden le dé prioridad a la situación venezolana, cosa que yo no lo veo tampoco en el escenario. Yo no veo que por lo pronto sea un tema prioritario para la administración de Biden, lo cual no quiere decir que no vaya a tomar acción. Yo creo incluso que aún con Story, pues si va a haber matices, los habrá. Yo sí creo que puede haber algunos cambios, quizás no fundamentales, puede haber algunos cambios de táctica de la administración de Biden con respecto a Venezuela. Por ejemplo, es muy probable que ya no exista esa relación tan cercana con la dirigencia opositora que ha derrochado un capital político y que ha optado por vías no solamente no democráticas, sino antinacionales para tratar de sacar el poder a Maduro, y que le han hecho más bien un favor a Maduro. La administración Trump ha terminado por fortalecer a Nicolás Maduro y por darle el discurso, la narrativa para justificar su desastre como gobierno. Y en el caso de Biden, pues se esperan cambios. Yo sí los espero, cambios al menos en matices con respecto al asunto de las sanciones. Puede haber cambios en cuanto el tono de las sanciones, ¿verdad? Quizás puede haber alguna forma de la apertura de espacio para negociación. Espero también que se abran nuevas interlocuciones con otros factores venezolanos, con factores. Yo soy un representante de un factor que quiere cambio en Venezuela, y ojalá que voces parecidas a las que tenemos muchos venezolanos puedan ser escuchadas también en Estados Unidos, no solamente por el gobierno, sino por los factores activos de la sociedad norteamericana, que entiendan que hay otras visiones no extremistas de la política en la sociedad venezolana. ¿Cambios en qué otro sentido? En que efectivamente pueda abrirse una puerta de negociación con Venezuela, ¿verdad? Pero el gobierno tiene que dar señales, el gobierno de Venezuela. El gobierno tiene que dar señales de apego a un juego democrático real, de apertura, ¿verdad? De amnistía a los presos políticos, e incluso presos chavistas que no son maduristas, por ejemplo. Entonces ahí tiene que ver, como dicen en Argentina, el tango se baila entre dos, ¿no? Entonces, y en Uruguay también. Entonces, obviamente, tiene que haber una buena disposición. Creo que sí va a haber cambios con Biden en ese sentido, ¿verdad? Pero tampoco creo que el gobierno de Venezuela pueda descansar sobre la idea de que con Biden todo va a ser absolutamente distinto, porque al final pues hay una línea estratégica de la política de Estados Unidos y América Latina que es parte de una política de Estado, ¿no? No todo va a estar sometido a cambios drásticos, ¿no? Lo que sí creo, por ejemplo, que la relación con la oposición venezolana va a cambiar, y eso es muy importante, porque resulta que es que la oposición venezolana cometió el pecado
Ese no es un pecado de Estados Unidos, es un pecado de la oposición encabezada por Guaidó, de entregarle a otros las decisiones sobre lo que debe pasar en Venezuela. Y eso tiene que haber una oposición en Venezuela que actúe distinto. Incluso yo sé que en los propios sectores opositores venezolanos hay, de los que apoyan a Guaidó, hay reservas sobre esta línea que Guaidó y Leopoldo López ha traído a colación. Pues. Y resulta que Leopoldo López, el verdadero líder del llamado gobierno interino, entre comillas, porque él es el jefe político de Juan Guaidó, ahora está hablando de que Maduro sí puede ser candidato, de que se puede reunir con Iglesias en España, que puede haber una negociación electoral, o sea, cambiando el discurso que tenía hasta hace pocos días. Entonces, sí hay algunas cosas que pueden cambiar. Ahora, esto no creo que pueda dejarle al gobierno tranquilidad en cuanto a que Estados Unidos va a dejarlo tranquilo, o sea, o la comunidad internacional. Tiene que haber pasos, ¿no? Y yo quiero el apoyo de la comunidad internacional, lo que no quiero es que la comunidad internacional decida por mi país. Quiero que desde afuera se nos ayude a resolver el problema, pero no que decidan por nosotros. O sea, eso de resolver un problema conyugal metiendo un tercero en la cama no es lo correcto. Gracias, Vladimir, gracias. Aquí lo tengo a Ricardo Corso, que también desde allí, desde Caracas. Bueno, Ricardo te quiere saludar y quiere hacer un comentario. Ricardo Corso, analista de Estados Unidos y asesor, fue jefe de despacho para América del Norte en la Cancillería venezolana del 2015 al 2017. Ricardo, adelante. Saludos. ¿Me oyen? Te escuchamos, sí. Sí, sí. Saludos, Vladimir. Saludos, bueno, yo solamente quiero agregar unas cosas muy puntuales para la audiencia. Voy a tratar de ser muy breve, porque este es un tema muy amplio y muy complejo. Las relaciones de Estados Unidos desde la llegada del comandante Chávez al poder siempre fueron muy tirantes. Desde el segundo gobierno de Clinton hasta el actual presidente Trump. Durante el periodo de Bush hubo una relación muy tirante en la retórica diplomática, aunque siempre se mantuvieron las relaciones diplomáticas a veces de alto nivel, a veces de medio nivel y a veces de bajo nivel. Cuando llega el presidente el presidente Obama a la presidencia, se crearon unas expectativas muy grandes, especialmente si ustedes recuerdan aquella cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en el año 2018, cuando Chávez se acerca a Obama rompiendo el protocolo porque no estaba acordado un encuentro entre ellos y le regala el famoso libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Yo conversé con el congresista Javier Becerra, hoy fiscal general de California, que acompañaba a Obama en esa delegación. Y bueno, de lo que ocurrió allí realmente que no traslució a la prensa. Y realmente se dio una conversación en un pasillo un poco interesante y a partir de allí se esperaba que hubiera un mejoramiento de las relaciones. Sin embargo, eso se fue deteriorando cada día más hasta el momento en que Obama firma la famosa orden ejecutiva donde declara a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Yo tuve que entregarle la nota de protesta diplomática del gobierno venezolano al entonces encargado de negocios, Lee McClinney, en Caracas. Y bueno, entre bromas, yo le dije al representante diplomático que bueno, que la única manera en que Venezuela fuera realmente una amenaza a la seguridad de Estados Unidos era que se crearan algún tipo de lanzarepas desde la frontera de México. Él lo tomó como una broma. Pero a partir de allí, pues las relaciones se van deteriorando más y ya para el segundo periodo de Obama, y voy concluyendo con mi comentario, al final se empiezan unas negociaciones privadas en las cuales yo participé y el representante de Obama era el embajador Thomas, que era el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, es decir, el segundo al mando después de John Kerry. Voy a decir cosas que nunca he dicho en público para ustedes. Thomas Shannon me dijo a mí que John Kerry quería restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela para dejarlo como su legado, de la misma forma en que Obama había hecho el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Y si había llegado a una
acuerdo previo donde posiblemente John Kerry venía a Venezuela en el mes de noviembre, en el último año de el gobierno de Obama, precisamente en esta fecha, cerca de Thanksgiving o después de Thanksgiving. Bueno, eso se descarriló por intereses de lado y lado de parte de Estados Unidos, sectores radicales de allá y también de sectores radicales aquí en Venezuela. Y bueno, Vladimir, ahí tú lo mencionaste, es cuando a mí me detienen, estoy detenido 2 semanas, me acusan de supuestamente espiar para los Estados Unidos, una gran cantidad de cosas, que realmente todo fue un tema político para descarrilar esas conversaciones. Bueno, no se llega a ningún acuerdo con Obama y entra Trump, y pues ya ustedes saben todo lo que ha ocurrido con Trump, al punto de que Trump ha hablado de una amenaza militar como una opción para solucionar el problema venezolano. Concluyo que desde mi perspectiva creo que se puede abrir un nuevo canal diplomático con el gobierno de Biden, entendiendo toda la complejidad de lo que existe en las relaciones actuales, porque al fin y al cabo los sectores políticos venezolanos y también los sectores políticos estadounidenses tienen que entender que el único camino para resolver la crisis venezolana es el acuerdo político, es el acuerdo diplomático internacional, y eso es lo que debemos insistir y buscar. Yo tengo, digamos, no la plena seguridad, pero tengo la confianza de que se pueden abrir algunos canales de conversación entre la administración de Biden y el gobierno del presidente Maduro para reiniciar un diálogo donde, por supuesto, nos guste a nosotros aquí o no, Estados Unidos tiene mucho que ver. Muchas gracias, gracias Ricardo. Y adelante, creo que hay una pregunta ahí. Destrábense directamente el micrófono, por favor. Mientras llega la pregunta, Vladimir, o sea, ¿qué mensaje hay para esos 5 millones de refugiados que hoy en día están en distintas partes del mundo y que no tienen una respuesta? Bueno, mira, el mensaje es el mismo que le daríamos a los venezolanos que están dentro del país, porque la angustia es la misma. O sea, la situación que viven muchos de los refugiados venezolanos en el exterior hoy es tan complicada como la que viven los venezolanos, la que vivimos acá en Venezuela. ¿Por qué? Porque se ha visto afectado el empleo, se ha visto afectada la educación, se ha visto afectada la permanencia. Han aumentado las señales de chauvinismo en muchos países. Por ejemplo, hemos visto ataques en algunos países latinoamericanos que incluso Venezuela en su momento los ha ayudado. Hemos visto ataques contra venezolanos. Por ejemplo, en los últimos días ocurrió una cosa súper desagradable en Perú con un venezolano que fue agredido por un ciudadano peruano, un venezolano que trabajaba en el delivery, pues. Y entonces hemos visto muchas cosas desagradables. Ahora, ¿cuál es el mensaje que yo le daría? Bueno, que en Venezuela quedamos venezolanos, que estamos dispuestos a hacer lo posible para que encontremos una solución a nuestro conflicto político, que creemos en la negociación política, que creemos que ese es el camino, que creemos que tiene que abrirse una posibilidad de cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral. Tiene que abrirse esa perspectiva para crear las condiciones para el regreso de muchos de ellos. A lo mejor no van a regresar todos, pero sí, evidentemente, pues nosotros tenemos una responsabilidad con esos venezolanos que se fueron. Todos tenemos. Por ejemplo, había un compañero que fue prisionero de la dictadura argentina. Pues yo tengo en mi familia, tengo sobrinos, varios sobrinos que viven en Argentina. Y fíjense las vueltas que da la vida. Está pasando que Venezuela, que fue un país que recibió exiliados, ahora estamos nosotros también recibiendo la solidaridad de muchos países. Por ejemplo, en mi casa, yo cedí mi cuarto para que una familia argentina viviera unas semanas en mi casa. Estuvieron 11 años en mi casa como huéspedes, pues, y allí, bueno, después consiguieron su trabajo, pero vivieron en mi casa 11 años. Y bueno, ahora yo tengo familia en Argentina, que están, de alguna manera, pues, Argentina le retribuye a Venezuela todo el apoyo que Venezuela le dio. Igual Chile, Uruguay, muchos países donde, evidentemente, pues, en tiempos de la dictadura, Venezuela tuvo para ellos la puerta abierta. Y el mensaje es de esperanza. Yo creo que no tenemos otro mensaje sino el de esperanza. No tenemos certezas, sino la esperanza y sobre todo la voluntad, la decisión de tratar de hacer las cosas bien, de construir una alternativa democrática en Venezuela, que es lo fundamental.
porque, y además de dejar de lado las ilusiones. Fíjense ustedes lo que acaba de ocurrir. El propio Giuliani, Rudolph Giuliani, le ha dado a Maduro un premio al decir que el fraude electoral en Estados Unidos es consecuencia de una acción del gobierno de Nicolás Maduro. O sea, la esperanza que tenía la oposición venezolana era que Donald Trump le resolviera el problema. Y resulta entonces que Maduro logró derrotar a Donald Trump, no fue Biden, de acuerdo a esa lógica. Entonces fíjense qué frustración hay. Hay en el exilio venezolano en el mundo mucha frustración, porque se les vendió la idea de que esto iba a salir rápido, de que Maduro iba a salir del poder, de que iba a haber una revolución armada, de que iba a haber una incursión armada, una invasión, y nada de eso ocurrió. Y entonces, bueno, evidentemente el mensaje tiene que ser no otro, sino el de la esperanza, pero también el de hablarle con la verdad. No hay soluciones mágicas para Venezuela. Pasamos por un momento difícil. Para salir de este momento difícil hay que transitar caminos duros, ¿verdad? Para llegar a un momento en el cual evidentemente se reencuentre el país, vayamos a una solución, digamos, sin exclusiones y sobre todo con la posibilidad de integrar a todos los factores que son necesarios en el país. El chavismo no puede ser desplazado del poder y excluido de manera brutal. O sea, el chavismo tiene que tener su espacio político en la sociedad y el chavismo tiene que ser parte de la reconstrucción de Venezuela. O sea, aquí no se puede pensar en una transición hacia una nueva situación dejando de lado importantes sectores del chavismo. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. El reporte de Michelle Bachelet de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado, fue devastador. O sea, evidentemente apuntó a toda una serie de violaciones que están dando en ese país. Sí. Pero por otro lado, o sea, el hecho que Vladimir Villegas esté hablando en público y en cierta forma haciendo una crítica al gobierno actual, ¿no significa de que hay un espacio? Bueno, mira, pudiéramos decir que en Venezuela hay libertad de expresión, pero ciertas condiciones aplican, como se dice cuando uno compra una línea telefónica, ciertas condiciones aplican, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejercicio de la libertad de expresión tiene sus consecuencias. Yo, por ejercer la libertad de expresión, teniendo dos hermanos ministros en el gobierno de Nicolás Maduro, a mí me quitaron mi programa, ¿verdad? No soy un héroe ni soy una víctima por eso, no me victimizo. Pero para que ustedes vean, aquí, por ejemplo, le han cerrado emisoras, y esa fue una de mis críticas al gobierno cuando salió DirecTV de Venezuela. Fíjense ustedes, yo, por supuesto, una de las cosas que molestó al gobierno de Maduro fue cuando yo dije que no estaba de acuerdo con que DirecTV cerrara operaciones en Venezuela porque atentaba contra el derecho de los ciudadanos a escoger qué ver, ¿verdad? Pero era una crítica absolutamente hipócrita la que hacía el gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro sacó CNN, sacó la televisora española, sacó del aire la televisora colombiana NTN24, como lo dije, sacó del aire la televisora alemana, distintos medios de comunicación venezolanos han sido cerrados. Entonces, aquí en Venezuela tenemos ese problema. Y por supuesto hay la criminalización de la disidencia, que hay mucha gente presa por razones políticas, bueno, porque dijeron una opinión, porque expresaron un punto de vista, porque llamaron a la protesta. Aquí han puesto presos médicos porque han dado versiones distintas a la del gobierno sobre el tema del COVID, porque han denunciado la situación de los hospitales. Aquí ha habido maestros presos. Aquí hubo una marcha de maestros el año pasado y le lanzaron excremento humano, le lanzaron desde el Ministerio de Educación bandas armadas de gente que respalda al gobierno para agredirlos. Aquí han agredido diputados. Aquí, por ejemplo, los diputados no pueden visitar a los presos políticos en Venezuela. Entonces, hay un cuadro de violación de derechos humanos que no se puede esconder. Ejecuciones extrajudiciales. Aquí hay un cuerpo llamado FAES que ha estado en estos días en el centro del huracán, bueno, porque han cometido ejecuciones extrajudiciales. Y ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía han sido los firmes que tenían que ser para atacar esto. Entonces, ciertamente el informe de la señora Bachelet es un informe absolutamente realista con respecto a lo que está pasando en Venezuela, pero fíjense lo que son las cosas. El informe de Bachelet fue cuestionado, las actuaciones de la señora Bachelet, de la presidenta Bachelet, fue cuestionado por la oposición extremista. Decían que ella era colaboracionista con el gobierno, y el gobierno entonces, bueno, de alguna manera alentaba la presencia de Michelle Bachelet. En lo que se produjo el informe de Michelle Bachelet contundente sobre la situación de Venezuela, entonces fue el gobierno de Maduro el que comenzó a atacarla. Entonces, en medio del extremismo estamos, yo diría el 80% de los venezolanos, cuidados y más, bueno, en medio del enfrentamiento entre dos sectores que quieren destruir el uno al otro sin pensar en el interés nacional. Entonces, evidentemente, bueno, libertades, bueno, relativas. Fíjate lo que yo estoy contando del Partido Comunista, una disidencia de uno de los partidos que Patria para Todos,
le quitaron el partido al secretario general y la dirección nacional porque no estaban de acuerdo en la alianza electoral con el llamado Pueblo Patriótico. Al PSB los censuran. También los visitó la policía política. Desde los años 70 el Partido Comunista no sufría la agresión de un cuerpo de seguridad del Estado. El Partido Comunista tuvo que enviar comunicaciones a partidos comunistas del mundo alertando sobre la represión en Venezuela a sus miembros. Entonces, bueno, hay que ver eso también. Entonces, lo que yo lamento es que desde la izquierda latinoamericana, mucha gente que sabe lo que está pasando en Venezuela se hacen de la vista gorda. No son firmes en la condena de este tipo de acciones. ¿Ves? Por ejemplo, en el caso de Chile, por ejemplo, la diputada Camila, la del Partido Comunista, Vallejo creo que, bueno, ella hizo una crítica sobre lo que está pasando en Venezuela y le cayeron encima, pues, ¿verdad? Y yo creo que la crítica desde los sectores progresistas es muy importante porque cuando uno critica un gobierno como el gobierno de Maduro no es porque uno sea de derecha o porque uno quiera que en Venezuela gane un sector fascista, no, sino que simplemente las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, la verdad, como siempre se ha dicho, la verdad por sí sola es revolucionaria. O sea, la verdad no se puede, digamos, acomodar a los intereses de una corriente. La verdad es la verdad. O sea, los hechos son los hechos y bueno, no se pueden ocultar hechos esenciales como lo que vemos todos los días en nuestro país. Pues, gente comiendo de la basura. Entonces, por ejemplo, la alcaldesa de la ciudad capital no recoge la basura y entonces es culpa del imperio, ¿verdad? Por ejemplo. O se roban el presupuesto destinado a políticas sociales, entonces eso es culpa de las sanciones, ¿no? Hay mucho tema grueso allí que hay que desgranarlo, ¿no? Es mucha tela que cortar en Venezuela, realmente. Perdí el audio. No te escucho. El audio, Fantini. Te preguntaba, Vladimir, gracias. Te preguntaba, o sea, ¿cómo lo ves a Luis Arce y su victoria en Bolivia? Y de la misma manera, o sea, al gobierno argentino. Bueno, te voy a decir algo. Yo estoy contento con la victoria de Arce, porque precisamente la derecha que fue derrotada en Bolivia es muy parecida a la derecha que quiere tomar el poder en Venezuela. Y por supuesto que yo no acompaño esa corriente política, ¿verdad? Ahora hay que decir también, señor, que si usted le consulta al pueblo boliviano, usted quiere que haya reelección y el pueblo dice que no, eso se tiene que respetar. Si usted le consulta al pueblo, usted tiene que respetar la opinión del pueblo. Y entonces ahí está el otro hecho que tenemos en Venezuela y que tenemos en América Latina, que es el bendito caudillismo que tenemos. El hecho de que no hay líderes sustituibles, o sea, que todos son imprescindibles, los líderes se creen imprescindibles. Y eso pasó con Chávez también. Chávez cometió un error fundamental, que fue el de promover nuevas instituciones y luego ponerse por encima de ellas, ¿no? Cuando ha tenido que supeditarse a ellas. En el caso de Bolivia, pues yo creo que desde la distancia, porque no soy boliviano, por supuesto, pero por lo menos mi conclusión es que Evo Morales provocó todo esto por insistir en ser candidato cuando el pueblo boliviano dijo que no. ¿Y qué pasaba si era otro el dirigente que podía ser candidato? Ya está Luis Arce. Y está muy bien, el pueblo boliviano quiere al margen el gobierno, pero no quiere el continuismo y no quiere que se hagan cosas al margen de la Constitución y eso hay que respetarlo, ¿verdad? Y lo mismo para Venezuela. Bueno, caramba, yo estoy de acuerdo con los cambios, con la reforma, con que haya una transformación social profunda. Eso sí, si nos damos una Constitución, respetemos esa Constitución. O sea, eso de copiar lo negativo de los modelos del llamado socialismo real, no creo que sea conveniente. Pensamiento único, partido único, prensa monolítica, ausencia de crítica, criminalización de la crítica, represión, violación de derechos humanos. Eso no tiene por qué ser sinónimo de revolución social o de socialismo. O sea, la izquierda latinoamericana tiene que reencontrarse sin complejo con la democracia. O sea, eso de ser de izquierda y no ser demócrata es una contradicción en sí mismo. O sea, tú no puedes condenar una dictadura de derecha y hacerte loco frente a lo que haga un gobierno de izquierda en materia de violación de derechos humanos. La represión de Piñera no es mala y la de Maduro no es buena, ¿entiendes? Entonces, es allí la falta de coherencia. Entonces hay que crear, caramba, en América Latina condiciones para que los movimientos progresistas, bueno, también tengan esa visión, digamos, de la crítica. Yo, por ejemplo, creo en la integración, creo en UNASUR, creo en todos esos mecanismos que tienen que reimpulsarse nuevamente. Ahora, tiene que hacer eso a la base de principios también de respeto a las normas mínimas de funcionamiento democrático. Semanas atrás lo tuvimos aquí
a Marco Enríquez Ominami, Ajá. el ex candidato presidencial chileno, que encabeza hasta cierto punto, dirige el grupo eh, y la cuestión, o sea, que eso es en oposición al Grupo de Lima, en oposición, digamos, al Departamento de Estado americano y las políticas que surgen de ahí. Entonces, ¿cómo ves esta opción dentro de esta discusión de la izquierda democrática en América Latina? Yo ¿Cómo lo lo- veo con simpatía. Yo veo con simpatía, sobre todo cuando surgen movimientos dentro de la izquierda democrática que son críticos, que son capaces de promover un debate democrático, que son capaces de hablar de transformación, pero dentro de la democracia, y sobre todo cuestionando, por ejemplo, acciones como el llamado Grupo de Lima, que realmente se convirtieron en una especie pues, de caja de resonancia de las posiciones más reaccionarias en América Latina. Por ejemplo, a mí me llama la atención que viniendo donde viene el actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, pues haya terminado convirtiéndose en una especie de activista del extremismo venezolano, por ejemplo. Entonces, posturas como esa, pues son absolutamente contrarias al interés de América Latina y por eso cuando surgen liderazgos como el de Ominami, por ejemplo, cuando surgen posiciones como las que se están tomando fuerza nuevamente en América Latina, dentro de una postura progresista de izquierda, pero democrática, eso hay que saludarlo. Por ejemplo, el triunfo de Arce en Bolivia a mí me satisface, ¿verdad? Claro, eso no quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo con todo lo que hagan esos gobiernos. Por ejemplo, no hay punto de comparación entre Lula y Bolsonaro, por Dios, ¿verdad? Yo fui embajador en Brasil con Fernando Enrique y luego Lula. Y lamento que el Partido de los Trabajadores de Brasil haya caído en las garras de la corrupción, por ejemplo, con Odebrecht, como Odebrecht también hizo negocios indebidos en Venezuela. Bueno, esos son lunares que el propio Partido de los Trabajadores Brasileños tendrá que subsanar, ¿verdad? Son manchas que tienen que subsanar, pero es obvio que tiene que haber un debate abierto sobre el asunto de la gobernabilidad, sobre el asunto de la transparencia en el gobierno, sobre todo Brasil, por ejemplo, que era un ejemplo de lo que eran los gobiernos participativos, del presupuesto participativo, de la transparencia. Bueno, los movimientos de cambio en América Latina tienen que ser transparentes, porque si no, no van a ser movimientos de cambio real, sino que van a terminar siendo peor de lo mismo. Muchas gracias por esa respuesta. Y parece que no se escuchó porque alguien mencionó algo, o sea, cuando estaba refiriéndome a Marcos Enrique Ominami y su participación aquí en el fogón de Hispanic LA, o sea, por supuesto estaba en representación hasta cierto punto del Grupo de Puebla. Eh, Claro, me ha Muchas hablado gracias. mucho. Bueno, lo abro Claro. entonces para otras preguntas. Tengo entendido que hay otra gente. Sí, César, adelante, por favor. Primero quería felicitar a Vladimir y sentirme muy bien de escuchar por la parte, ¿cómo explicarla?, más republicana o más demócrata del pensamiento venezolano. Cuando uno escucha a la gente de Guaidó con esa ultraderecha o la gente de Maduro, que a pesar de tener una bandera de izquierda es de ultraderecha, porque es un gobierno dictatorial, nos guste decirlo o no, veo que la posición de Vladimir Villegas es una posición mucho más demócrata, desde una izquierda demócrata y de una posición donde tenemos que empezar a pensar una América Latina desde ese lado, desde el lado de Arce, del pensamiento demócrata de izquierda. No proteger a un gobierno o pensar que porque vino de una izquierda sigue siendo izquierda. Eso me siento muy satisfecho con lo que dice Vladimir y realmente tenemos que empezar a pensar eso. ¿Cómo armar un gobierno demócrata? Es decir, una democracia de izquierda, que en eso la derecha nos sacó siempre ventaja. Ese es un planteamiento muy correcto el que tú has hecho. Te agradezco tus comentarios, hermano. Fíjate, el discurso democrático se lo robó la derecha durante mucho tiempo y la izquierda no lo quiso asumir porque
bueno, por todas aquellas taras ideológicas que traíamos, pues, del viejo comunismo, del viejo modelo marxista-leninista, de que la democracia era una especie de máscara de la burguesía para controlar el poder, etc. Y resulta que a la democracia se le da sentido, y se le tiene que dar sentido precisamente desde la justicia social, desde el cambio, desde la ampliación de derechos, de la conquista de derechos. Eso es lo que es el progresismo hoy en día, ¿verdad? Y evidentemente en América Latina es necesario que se refuercen estas corrientes, que la izquierda, los movimientos de izquierda, la socialdemocracia de izquierda, incluso la socialdemocracia, se reencuentre con el planteamiento democrático y lograr que las corrientes de izquierda, bueno, entiendan que la mejor vía para la realización de un proyecto de transformación social es en donde los ciudadanos tengan la mayor cantidad de derechos. Por ejemplo, en Venezuela, hubo un mito de la llamada democracia participativa y protagónica. Muy bonito, lo dice la Constitución, ¿verdad? Yo creo en eso. Ahora, aquí eso no existe. En Venezuela existe la democracia participativa porque le participan a uno lo que ya se decidió, pero no porque sea realmente participativa y protagónica. Y con respecto a lo otro, tiene que ver con, bueno, por ejemplo, el caso del modelo cubano. Los cubanos con su modelo, cada quien con su modelo, pero lo que nosotros no podemos es copiar actuaciones, conductas, reglas de juego de sociedades que son distintas a las nuestras. Por ejemplo, la sociedad cubana no tiene nada que ver con la sociedad venezolana en cuanto a su historia, ¿verdad? Nosotros pasamos por un largo periodo de la democracia llamada democracia representativa, donde la izquierda cometió el error que hoy está cometiendo la derecha. La izquierda optó en los años 60 por una revolución armada, acabando nosotros de derrotar una dictadura militar, y entonces se planteó una revolución armada que terminó en el fracaso como tuvo que terminar. Y ahora la derecha en Venezuela está haciendo más o menos lo mismo, cometiendo los mismos errores de infantilismo. Lenin lo calificaba de izquierda, pero hay infantilismo de derecha también. Entonces, evidentemente, con todo lo que se ha vivido con la dictadura de Pinochet, con la dictadura en Argentina, en Uruguay, con, bueno, lo que pasó con la revolución salvadoreña, que también se vino abajo, lo que pasó con la revolución sandinista, que el sandinismo se volvió medio somocista también por sus prácticas. Bueno, evidentemente aquí tiene que haber una gran reflexión en los sectores que se reclaman de izquierda o progresistas en América Latina. Yo ampliaría en ese amplio paraguas, metería en ese paraguas al progresismo, para el progresismo con sentido de cambio y con compromiso social real, ¿no? De transformación social, con compromiso con los más pobres, en la idea pues hasta de lo que dice el Papa Francisco, por ir un poquito hacia el rol de la religión también en todo esto. Yo no soy religioso. Entonces creo pues que hay una amplia gama de factores que tienen que comenzar a conversar en América Latina. Tenemos que vernos más, hablar más y tratar de identificar esos puntos para, evidentemente, en América Latina promover una corriente que respalde el cambio, pero que reivindique la democracia, que reivindique la justicia social y sobre todo que reivindique el debate creador, que rompamos con el pensamiento único y con líderes mesiánicos. El mesianismo es terrible. El Mesías tiene que ser el colectivo. ¿Dónde dejamos a Cuba entonces, Vladimir? Bueno, en un sueño que terminó siendo pues también frustrante, porque por muchos logros que ellos reivindiquen, pues es una sociedad donde evidentemente no hay diversidad, no hay discusión, no hay, digamos, libertad de expresión, no hay libertad de crítica. Todavía falta en eso, bueno, mucho camino que recorrer y sobre todo donde evidentemente pues tampoco hubo un éxito, porque evidentemente, claro, el bloqueo económico, todo eso son elementos que están ahí presentes, pero en el caso de Venezuela es lo mismo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, admiramos la Revolución Cubana. Bueno, quienes no admiran, de los jóvenes de izquierda venezolanos, todos admiramos la Revolución Cubana. Ahora, cuando comenzamos a ver cosas aquí que uno escuchaba en Cuba, cuando uno iba a Cuba y conversaba con gente del pueblo, uno dice, bueno, algo malo está pasando allá y algo malo está pasando acá. Y entonces, bueno, eso, por ejemplo, de admirar un comandante a lo lejos es muy bonito. Caramba, el comandante Chávez, admiramos a Chávez desde lejos, pero cuando hay que aceptar y someterse a las arbitrariedades de un comandante, eso no le gusta a ningún pueblo, no le gusta sobre todo a las fuerzas que están acostumbradas al debate. Entonces, evidentemente que hay muchas cosas que poner sobre el tapete. La Revolución Cubana significó una esperanza, significó un sueño. Bueno, ustedes no se imaginan la larga lista de venezolanos que hoy en día son críticos de Maduro y de Chávez, que firmaron la bienvenida a Fidel cuando vino a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. La gente, bueno, gente que ahora es casi que de ultraderecha, saludaron la llegada de Fidel. Y realmente, evidentemente, la Revolución Cubana
se transformó en una gran frustración en cuanto a lo que podía haber sido un modelo de transformación dentro de una posibilidad democrática real. No hay esa democracia que uno reclama. Hay cosas que serán positivas, pero en general ese modelo, pues yo no lo considero conveniente. O sea, el pensamiento único, partido único, no es democrático. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y la democracia tiene que ser parte del discurso de la izquierda, porque si no, ¿cuál es la diferencia con la derecha o con la ultraderecha? Ninguna. Y una última pregunta, Vladimir. Por supuesto, aquí en Estados Unidos, el odio racial, el odio entre de algunos grupos de la supremacía racial, neonazis, etcétera, se ha incrementado en forma increíble en los últimos años, especialmente en los últimos 4 años de la administración Trump, que directa o indirectamente ha promovido esto. Ahí en Venezuela casualmente se pasó una ley del odio y hace aproximadamente 3 años, tengo entendido. O sea que, ¿algún comentario sobre esta ley? Bueno, mira, esa es una ley del odio o contra el odio, pero contra el odio de los demás, no contra el odio de los que están en el gobierno. O sea, el gobierno criminaliza a quienes tienen expresiones de odio siempre y cuando sean de la oposición. Las expresiones de odio que hay desde el gobierno, de los medios del Estado, hacia la disidencia, pues esas no son cuestionadas, ni criminalizadas, ni sancionadas. Entonces es una ley absolutamente antidemocrática que lo que se ha convertido en un instrumento de persecución a la disidencia. Yo no estoy de acuerdo con esa ley. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con el odio. Hay sectores de la oposición que lo promueven, pero hay sectores del gobierno que también lo promueven. El odio no es exclusivo de la oposición en Venezuela, como tampoco es exclusivo del gobierno. Y Venezuela yo creo que fue sometido a una especie de experimento de este asunto de las redes sociales. O sea, realmente yo soy defensor del rol de las redes sociales en la sociedad, pero es como un bisturí. Y el bisturí sirve para salvar vidas o sirve para quitarla. Igualmente, las redes sociales se han convertido en Venezuela en un instrumento de guerra sucia, instrumento de discriminación, un instrumento de estigmatización. Y lo hace el gobierno, lo hace la oposición, laboratorios del gobierno, laboratorios de la oposición. Entonces, ahí hay mucho de doble discurso. Y, por ejemplo, con el tema racial en Venezuela, yo diría que también tenemos expresiones racistas en algunos factores opositores. Por ejemplo, en estos días un editor venezolano del Diario Nacional publicó un tuit cuestionando a varias mujeres que fueron electas en las listas demócratas, unas por musulmanas, otra por negra y otra por ser de izquierda. Entonces decían que eran las rojas del Partido Demócrata, con un discurso más que macartista, fascista, ¿verdad? Entonces yo a ellos no los llamo la raza aria, sino la raza agria, porque destilan frustración, odio, realmente desprecio por el que es distinto, por el que es diferente, por el que piensa de manera crítica. Por ejemplo, yo he cuestionado la línea de Guaidó todo este tiempo, y entonces quienes cuestionamos la línea de Guaidó somos llamados colaboracionistas, que somos amigos del madurismo, que si estamos financiados, que si estamos, etcétera, etcétera. Bueno, porque cuestionamos esa línea, y resulta que el tiempo, caramba, que es el factor más sabio que existe, se ha encargado de demostrar cómo el verdadero colaboracionismo está en el extremismo. Abstencionismo es colaboracionismo, extremismo es colaboracionismo, porque terminan dándole al gobierno las herramientas para quedarse allí. Y fíjense ustedes, ¿quién se iba a imaginar que en sus últimos tiempos de la administración Trump, pues se le iba a dar el premio a Maduro de hacerlo responsable del triunfo de Donald Trump, de la derrota de Donald Trump? O sea, Maduro, que era el que estaba caído, Maduro, que era un gobierno que era fácil de derrotar, pues terminó siendo el causante de la derrota de Donald Trump. O sea, uno no entiende esa capacidad de invención que hay, que termina siendo un elemento que le sirve al gobierno de Maduro, porque si dice, bueno, pues si este hombre derrotó a Trump, pues ¿qué podemos hacer nosotros contra él? Eso genera mucha decepción. Entonces, yo compadezco a quienes creyeron realmente en los factores opositores que promovieron la salida fast track en Venezuela, porque lo que hicieron fue desmovilizar, lo que hicieron fue frustrar y malbaratar lo que fue un triunfo político tan importante como el del año 2015 en las elecciones parlamentarias. Mira, yo no creo que en América Latina haya una oposición que haya
que haya lanzado por el sumidero un capital político tan importante como ese. Y que, fíjense ustedes qué pasó, el gobierno dinamitó la ruta electoral con sus trampas, con sus maniobras, pero la oposición encendió el fósforo, prendió la mecha del deterioro de la ruta electoral. Nuestra tarea democrática fundamental en Venezuela, con esto termino, es la reconstrucción de la ruta electoral. Y la ruta electoral se reconstruye participando. Ninguna ruta electoral se construye desde el abstencionismo. De ninguna manera. Vladimir, quería hacerte una consulta. Adelante. Sí, adelante. Vladimir, buenas noches, desde acá Argentina, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Hola. Pablo Balustra. Pablo, un placer. Vladimir, quería consultarte, ¿vos te definís como un socialdemócrata? Mira, yo me considero un socialista democrático, que no es lo mismo que un socialdemócrata. Me considero de izquierda democrática. ¿Por qué lo digo? Te cuento. Yo soy hijo de una judía que llegó a Venezuela huyendo de los nazis. Soy hijo de un dirigente del Partido Comunista que fue del buró ejecutivo de la Federación Sindical Mundial, miembro del Comité Central del PCB. Yo fui miembro de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista. Fui diputado de la causa R. He sido militante y que estuve con Chávez, fui su embajador en Brasil y México, salí cuando hubo la crisis con Fox. He sido un hombre de militancia de izquierda. Pero si hay algo de lo que yo he aprendido de democracia en Venezuela, es a partir de lo que no se debe hacer en este tiempo. Y también de economía, a partir de lo que no se debe hacer. Yo sí me defino como un hombre de izquierda democrática y lo digo sin complejo porque comunista no soy. Fui comunista, hoy en día no lo soy. Creo que ese modelo mostró sus propias grietas al final del cuento y de lo que se hizo en nombre del comunismo, en nombre del socialismo, hay mucho de qué arrepentirse, mucho de qué avergonzarse. Ahora, creo en la necesidad de un cambio. Creo que debe haber una corriente, por supuesto, de izquierda democrática, sí lo creo. ¿Que puede haber un modelo socialista? Sí, pero democrático. O sea, siempre con el compromiso democrático. Porque abrirle canales al autoritarismo es regresar a la barbarie. O sea, yo sinceramente creo pues que al final terminan pareciendo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un desaparecido por la policía política venezolana, que los ha habido, o un desaparecido por la policía de Pinochet? ¿Cuál es la diferencia entre un torturado en una cárcel de un país socialista o en una cárcel de un país donde hay una dictadura militar? Creo que ninguna. Entonces, evidentemente, pues, o sea, ser socialista sin ser demócrata es una contradicción en sí misma, ¿no? Gracias, Vladimir. Quiero preguntarle a Vladimir, ¿cuál es la diferencia entonces en términos políticos entre lo que te consideras como un socialista demócrata y la tradición socialdemócrata que tiene sus orígenes desde la Alemania finales del siglo XVIII, sobre todo el siglo XIX? ¿Cuáles son los puntales que te diferencian a ti de esta tradición que busca esencialmente establecer un sistema democrático institucional a partir de un sistema electoral sólido y estructuras democráticas? Bueno, mira, es que eso depende como uno lo vea, porque por ejemplo, si nosotros vamos a la Internacional Socialista, en la Internacional Socialista hay distintas corrientes. Hay corrientes socialdemócratas conservadoras, corrientes socialdemócratas de derecha. Por ejemplo, Leopoldo López, el partido de Leopoldo López, que se llama Voluntad Popular, es parte de la Internacional Socialista. Y es un partido, en Venezuela es un partido ultraderecha, y es parte de la Internacional Socialista. Pero en la Internacional Socialista, por ejemplo, está el Partido Socialista Chileno, que no es igual que el partido de Leopoldo López, o que no es igual, por ejemplo, a la Acción Democrática que en Venezuela gobernó con Pérez o con Lucinchi, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, evidentemente pudiéramos entrar en un debate ideológico y estar varias horas conversando sobre lo que fue el surgimiento de la socialdemocracia en Alemania, bueno, lo que condujo a la fundación de la Tercera Internacional. Podemos ir a ese debate también, pero en la práctica, en América Latina, nuestra realidad cercana de este momento, evidentemente hay corrientes que se identifican con la socialdemocracia, pero que rompieron su compromiso transformador. Por ejemplo, los estatutos del Partido Acción Democrática en Venezuela hablan de un partido antiimperialista. El Partido Acción Democrática es un partido que se define antiimperialista y hoy obedece a las líneas que le dicta ese sector que no está participando, a las líneas que le dicta Voluntad Popular, que es un partido de ultraderecha. Pero existen corrientes socialdemócratas como el Movimiento Socialismo, que son socialdemócratas de izquierda, bueno, que nacieron, incluso vienen del Partido Comunista. Entonces yo creo que obviamente tiene que haber un encuentro entre todas estas fuerzas que
que se identifican con un planteamiento socialista democrático y vincularse también al progresismo para la promoción de un gran centro que sirva de muro de contención a la ultraderecha en el continente. Y creo que esa es una tarea importantísima, más que tratar de insistir en diferenciaciones que en este momento no son esenciales para atajar fenómenos como, por ejemplo, el de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo no promover en Brasil el encuentro de fuerzas que están en el PT o que incluso están en el propio PSDB, que pudieran ser, o en el Partido Socialista de Brasil, por ejemplo, para evitar que Brasil vaya por ese camino, o en otros países, por ejemplo, caso de Colombia, que hay tantas corrientes también de izquierda con distintos matices. En fin, creo que de lo que se trata es de promover esos encuentros. Ahora, evidentemente, diferencias, mucho tienen que ver con el ejercicio de gobierno, ¿verdad? Porque puede haber países o partidos que incluso tengan una declaración de principio muy progresista y sus actos de gobierno terminan siendo absolutamente reaccionarios. Por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, no ha habido una dolarización más salvaje en Venezuela en toda su historia que con este gobierno. No ha habido una depauperación de los trabajadores más grande y más salvaje y una pérdida de conquistas laborales que con este gobierno. Con ningún otro, con este gobierno que se llama socialista en Venezuela, por ejemplo. No ha habido, por ejemplo, un daño más grave a la actuación del movimiento sindical en Venezuela que con este gobierno. No ha habido un daño a la contratación colectiva más grave en Venezuela que con este gobierno y con un presidente que se llama el presidente obrero. Entonces, si es por denominaciones, hay muchísimas, ¿no? Gracias, Vladimir. Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Da para largo, ¿eh? Y quería preguntarte así para cerrar, o sea, ya no a Vladimir, el ex viceministro, el ex embajador, sino a Vladimir, este hombre venezolano. ¿Qué mensaje le da a su pueblo en función, digamos, de los grandes desafíos que en este momento se confrontan? Bueno, en primer lugar hay un desafío que es este 6 de diciembre y es un desafío electoral. No están todas las condiciones que quisiéramos, no tenemos el mejor ente electoral ni las mejores elecciones del mundo, como dice el gobierno, pero hay que participar. Yo creo que hay que derrotar el abstencionismo. La principal tarea democrática del pueblo venezolano es la reconstrucción de la ruta electoral. Si la mayoría de los venezolanos se decidiera a votar el 6 de diciembre, estoy seguro de que el gobierno de Nicolás Maduro sería derrotado. Ojalá que sea capaz el pueblo venezolano de derrotar en ese proceso del 6 de diciembre tanto al gobierno como al abstencionismo, como a la oposición extremista. Ninguno de los dos garantiza la posibilidad de un cambio en paz, de un cambio estable en Venezuela. Ambos garantizan la prolongación del conflicto político venezolano, la prolongación de la pobreza, del quiebre económico y de la conflictividad entre dos factores de poder que no están realmente vinculados con los intereses supremos del pueblo venezolano. La pandemia, por ejemplo, es un punto importantísimo en toda la crisis que vivimos. Mientras no nos pongamos de acuerdo, pues no habrá una lucha realmente exitosa contra no solamente la pandemia en cuanto a la lucha contra el COVID como tal, sino contra las consecuencias de la pandemia, las consecuencias socioeconómicas, el deterioro de la educación, del empleo, de los centros de salud. Entonces, Venezuela está urgida de grandes consensos. O sea, y yo creo que hay que poner en primer orden esto a la hora de atacar los problemas del país. Y ojalá que esta nueva situación en Estados Unidos ayude a que Venezuela pueda también resolver su conflicto. Y ojalá que Estados Unidos se convierta, como fíjense, en día reciente, el embajador Story, los invito a que vean esa entrevista que él me hizo. Él me hizo una invitación a su programa que se llama A lo Encargado, y yo allí le decía todas estas cosas. Ojalá que Estados Unidos se convierta en un factor de solución y no de complicación de la crisis política venezolana. Ojalá vayamos a un nuevo momento en las relaciones con Estados Unidos y que, bueno, en Venezuela las fuerzas políticas entiendan el nivel de compromiso que tienen con la superación de la crisis. O sea, si las fuerzas políticas no asumen ese compromiso, evidentemente puede surgir cualquiera. El problema es ese, ¿ves? Venezuela es como una especie de mujer maltratada.
y cuidado si se va con cualquier motorizado que pase por el camino y se la lleve. Ese es el problema que tenemos. Muchísimas gracias, Vladimir, de nuevo. Y no importa si estamos de acuerdo o si estamos en contra con lo que has articulado en esta hora especial del Fogón. Aquí lo fundamental es que te deseamos lo mejor, le deseamos lo mejor al pueblo venezolano en este momento tan crítico que vive, en el cual el embargo económico que desde Estados Unidos y de otras partes del mundo, o sea, está realmente causando estragos en la población, en ese venezolano promedio, común y corriente. Pero al mismo tiempo, o sea, esperamos, o sea, de que el pueblo en estas elecciones y en futuras consultas electorales, o sea, afirme el camino que realmente desea y que sea un camino en función de continuar redistribuyendo la riqueza en el país, en este país, o sea, que ha sufrido tanto en los últimos años. Muchísimas gracias, Vladimir Villegas, el ex... sí. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me sigan en mi canal de YouTube, Vladimir Villegas TV. Ahí hago mi programa Vladimir a la Carta. Estoy allí en Vladimir Villegas TV. En mi Instagram estoy como Vladimir Villegas P. Y también en mi Twitter, Vladipiso Villegas P. Y además estoy en mi Facebook, Vladimir Villegas-periodista. Y una última cosita con respecto a Venezuela. En las clases de periodismo en la Universidad Central hay una frase que siempre nos decían, no recuerdo de quién era esa frase, pero tiene mucho que ver con lo que nos dicen en Venezuela. En periodismo nos decían una frase en los siguientes términos: si tu mamá te dice que te quiere, busca una segunda opinión. Y lo mismo le digo yo con Venezuela, siempre busquen una segunda opinión, o una tercera también. Gracias, Néstor. Vladimir, gracias de verdad. Vladimir, ¿nos podés mandar la información esa sobre tus sitios y dónde te podemos escuchar? Mandanos un correo electrónico, por favor. Te lo envío a través de Néstor, claro que sí. Sí, gracias. Sí, muchas gracias y lo distribuyo, no hay problema. De nuevo, muchísimas gracias, Vladimir. Y pasamos, y bueno, en realidad, o sea, tenía...